Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Ábrenos tu palabra. Bendice a toda la congregación, a todos los hermanos que nos ven. Líbranos, Señor, en medio de la tempestad que estamos viviendo por el COVID, por falta de trabajo. Algunos hermanos han perdido sus familiares. Pedimos, Señor, que nos des fe, que nos abra la Escritura en este día, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En el año 1747, una gran tormenta azotaba un barco de esclavos de África en dirección a Inglaterra. El capitán, en su inútil lucha con el timón, llegó al punto de la desesperación y clamó a Dios por su vida y por la de su tripulación. Aquel comerciante de esclavos fue transformado de tal manera que entregó su vida a Cristo y a la causa de la abolición de la esclavitud. Ayudado por su buen amigo, el parlamentario británico William Wilberforce, le apoyó hasta la abolición. La carga del pecado que él llevó era tan grande, miles de almas torturadas por su causa bajo la esclavitud. Difícil fue para él recibir el perdón de Dios, pero por su gracia finalmente aceptó. Como tantas almas que han clamado a Dios ante la muerte o la tragedia, aquel traficante de esclavos clamó a Dios en medio de la tempestad. Y no solo recibió la calma del viento y de las olas, sino la salvación de su alma, por una especial gracia que él describió en el más famoso himno cristiano, Amazing Grace, Sublime Gracia. Aquel hombre era el pastor John Newton. Vemos a un hombre transformado por una tempestad. También nosotros enfrentamos tempestades en la vida. Algunas llevan al arrepentimiento y a buscar a Dios, a personas que no le conocían. Otras nos sirven para fortalecernos en la fe, como la historia de otra tempestad, la más famosa, y que ocurrió en el mar de Galilea, donde Jesús iba en una barca con los apóstoles. Vamos a leer en la Biblia el texto de Marcos 4, 35 al 41. Marcos 4, 35 al 41. Y dice así: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo, sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Este texto nos presenta a Jesús llevado a la barca por los apóstoles para pasar a la otra orilla. Lo que parecía una tranquila travesía se convertiría en una experiencia aterradora para unos pescadores experimentados. Se levantó tal tempestad que los apóstoles clamaban, asustados: ¡que perecemos, Señor! Porque entraban las aguas de las olas, la barca comenzaba a hundirse en medio del gran viento que les azotaba. Clamando a Jesús que dormía, ¿os imagináis cómo Jesús pudo dormir en medio de aquella tempestad? Y él se levanta, reprende al viento y al mar, diciendo: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Tremendo pasaje. Pero antes, en el contexto de todo esto que estamos viendo, nos encontramos que Jesús se encontraba ya en un punto en que su fama ya era grande. Había sanado ya a muchos: a la suegra de Pedro, al hombre de la mano seca. Había explicado el uso de las parábolas, como la cizaña o la del sembrador. Y había predicado a la multitud.
Y la multitud le seguía alrededor del mar de Galilea, en las distintas costas, en los distintos pueblos de allí. Ya había elegido a los 12 apóstoles. Esa es la situación en la que estaba Jesús con los apóstoles cuando entra en la barca y pasa a la otra orilla. Como vemos, la idea que nos muestra esta escritura es que el Señor está con nosotros en medio de las tempestades de la vida. Y podemos clamar a Él. Y Él nos va a ayudar. Aunque nosotros pensamos que el Señor duerme, Él es el creador. Él tiene autoridad sobre la propia creación, como dice Juan 1, pero también sobre las circunstancias de nuestra propia vida. Voy a profundizar un poco más sobre esto. ¿De verdad pensamos que Jesús podía dormir en una barca en medio de una tempestad mientras estaba anegando con peligro de hundirse? El Señor no duerme y nos guarda, dice el Salmo 121. Dios siempre está con nosotros todos los días y en todas las circunstancias. Pero ser cristiano no significa no enfrentar la vida, los retos, las tragedias, pero también las bendiciones. Aunque también podemos entrever que el Señor estaba exhausto. También era Dios y era hombre. Tras atender a la multitud, tras obrar todas aquellas sanidades, toda la energía, toda la fuerza, toda la concentración, la oración que aquello requiere, todas las enseñanzas que le había dado a los apóstoles y a las multitudes. Aquella era la jornada del Señor. Cuando termina el día, ya de noche entra en una barca, y aunque haya tempestad, como algunos ya saben, que también sirven y atienden a otras como pastores, conocen lo que estoy diciendo. Cuando termina el día, caen rendidos y aunque haya una tempestad, duermen. También sabemos que Jesús acostumbraba a buscar la soledad con el Padre. Es un hábito que todo buen líder debe seguir, como nos enseña en su libro Ken Blanchard, Liderando como Jesús. Los apóstoles ya habían visto a Jesús en acción, ya veían que era el Mesías, su poder, su bondad, su sabiduría, sus enseñanzas, pero estaban comenzando su andadura con el Maestro. Igualmente, nosotros, a medida que vamos creciendo, aprendemos en la fe a poner nuestra esperanza no en el mundo, sino en Dios, como dice Romanos 5. El cambio de ánimo en la barca tras la acción de Jesús sería tremendo al calmar el mar y el viento. Lo que ellos no podían saber es que al llegar a la otra orilla, la lucha espiritual sería aún mayor. El viaje del reino no había hecho más que empezar. Ahora bien, la clave es que Jesús estaba en la barca. Si no hubiera estado en la barca, la situación hubiera sido diferente, ¿no? ¿Está Jesús en nuestra barca? ¿En nuestra vida? Si no está, no hay forma de calmar la tempestad. Pero si estamos con Él y le seguimos, Él está con nosotros. Hay un poema de Amy Camichael que termina: si tan solo tú en nuestra barca estás, del comentario del texto de William MacDonald. Hoy nosotros también enfrentamos tempestades en la vida, de todo tipo, familiares, laborales, religiosas, de salud. En todas ellas el Señor estará con nosotros para ayudarnos. A veces deberemos aceptar cosas que no pueden ser, seres queridos que mueren por COVID, bebés perdidos, trabajos o relaciones perdidas. Por otra parte, Dios nos lleva a otras orillas donde la lucha espiritual es mayor. Y es por ello que cuando enfrentamos tempestades, estamos entrando en otro nivel de prueba, para crecimiento, que nos hará aptos para el siguiente desarrollo del ministerio de nuestras vidas cristianas. También vemos que Marcos nos habla de varias barcas. Como nosotros podemos aplicar esto a varias iglesias, de distintos amigos, distintas obras misioneras.
Todas ellas viven tempestades y van a distintas orillas, llevando el Evangelio por los mares de esta sociedad necesitada de Cristo. Pablo también sufriría una tremenda tempestad al partir de Creta a Roma, como recordamos. Él advirtió al centurión que le estaba escoltando a Roma, pero él escuchó más al piloto y al patrón de la nave. Llegó una gran tempestad y quedaron a la deriva. Perdieron toda esperanza de salvar su vida. Pero el ángel del Señor, en el clamor de Pablo, le concedió toda la tripulación y le dijo: no temas, Pablo, porque es necesario que testifiques ante Roma. Hechos 27. También podemos recordar Éxodo 14. Dios abre el mar rojo. Mientras los israelitas pasan por él, están atemorizados viendo las olas, el mar abierto. Los egipcios detrás tienen pánico, pero Moisés los guía a la salida de la esclavitud hacia la tierra prometida. Me gustaría resumir y concluir de la siguiente forma. Hemos navegado hoy por varios mares, en medio de varias tempestades. El mar de Galilea nos ha conectado con el mar de Creta en Roma y con el mar Rojo, pero también iniciamos nuestra navegación con la historia del mar de África a Inglaterra, cuando John Newton llevaban los esclavos para ser vendidos. Moisés sacó a Israel de la esclavitud, del mismo modo que el Señor nos saca de la esclavitud del pecado y del temor, dándonos fe. Jesús enseñó a los apóstoles y a Pablo para llevar a cabo la gran comisión, lo mismo que a nosotros. Hoy tenemos un reto por delante, una navegación de vida, en medio de algunas tempestades, como la actual pandemia, falta de trabajo, iglesias cerradas, familiares muertos y un mundo revuelto, con las olas muy altas y los vientos de la incertidumbre. Pero el Señor está en la barca de la vida, de los que le aman. El Espíritu Santo vive en el templo del creyente, como dice 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios, que el Espíritu Santo habita en vosotros? También el profeta Nahum, en el capítulo 1, en el versículo 3, dice: el Señor marcha en la tempestad y en el torbellino. Pero recordemos que la clave es que el Señor esté en nuestra barca. Clamemos a Él en todo tiempo, orando cada día y buscando que sea Él a quien pidamos. Pidamos que sea el capitán de nuestro barco, que Él maneje la barca de nuestra vida, que Él gobierne en medio de la tempestad. Solo así llegaremos a la otra orilla y cumpliremos el propósito de nuestras vidas, el propósito de la gran comisión para que el Señor nos va preparando. Amén. Señor os bendiga.